y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío, eres discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y de verdad que sentirse alumna de Jesús, sentir que Él es nuestro Maestro, nos llena de alegría. En muchas ocasiones tendremos que buscar la alegría en Él. Tendremos que tener un oasis de alegría en Él y solamente en Él. Porque cuando nosotros tratamos de encontrar la alegría en otra parte, como nos habla el Papa Francisco, la paz en otra parte, es tan inestable toda la vida. Todo lo que vivimos es absolutamente inestable. Hoy es y mañana ya no es, y como nosotros. Nosotros hoy somos y mañana quién sabe. Bueno, al menos nuestro cuerpo, nuestro espíritu sí va a ser eterno. Sí, pero es tan inestable todo, a veces es subjetivo, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo de la subjetividad, ¿verdad? Pero el oasis cierto, seguro, de paz, de alegría, de amor, de gracia, va a ser Jesús. Él es estable, Él es siempre, Él está, Él es. Así que el tiempo que nosotros pasemos con Él va a ser el único tiempo importante en nuestra vida. El tiempo que lo apliquemos a conocerlo va a ser un tiempo muy, muy importante. El tiempo que busquemos su amor, ¿verdad? Es el tiempo que de verdad va a ser aquel que nos reditúe la alegría, la paz. Y estamos viendo precisamente esa carta circular que con enseñanza del Santo Padre nos hacen llegar a nosotros los consagrados por este año de la vida consagrada. Y estamos meditando y es una carta preciosa. Repite en muchas ocasiones lo mismo, pero eso es bonito, porque cuando algo es importante, hay que repetirlo hasta que vaya entrando en el corazón. Vaya entrando en el corazón y se vaya metiendo poco a poco, hasta que llegue hasta el fondo del corazón. Así que en muchas ocasiones encontramos casi la misma idea. Alegraos, todo alrededor de ese llamado. Pero ese llamado no solamente para la vida consagrada, para nosotros los religiosos o las religiosas, sino es para aquellos consagrados por medio del bautismo, y en este círculo entramos todos los bautizados, todos los cristianos católicos. Y el apartado que vamos a ver en este día es el encontrados, alcanzados y transformados, ¿sí? Entonces dice el Papa nos pide releer nuestra historia personal, pero no solamente hacerla un recorrido, nuestra historia personal, sino verificarla a la luz de la mirada del amor de Dios. Eso es bien importante. Nosotros cuando vemos nuestro pasado, y sobre todo si hemos tenido un pasado así medio borrascoso o triste, de soledad, a lo mejor de heridas y todo eso, pues a lo mejor el releer nuestra historia personal va a ser remover las heridas. Más sin embargo, a la luz de la mirada del amor de Dios es bien diferente. Eso es lo que se hace en la oración de sanación. La oración de sanación de los recuerdos, oración de sanación del alma, oración de sanación, lo que llevamos mucho en lo que es en renovación. Oramos mucho por la sanación de los recuerdos, partiendo desde el punto de que para el Señor todo es presente, y que en muchas ocasiones lo que nosotros estamos viviendo ahorita, en este momento, es por algo que pasó en el pasado y nos dejó una herida, nos dejó un trauma, nos dejó un odio, un resentimiento, nos dejó algo. Y entonces la luz, la gracia dejó de fluir, no sé, como una manguera donde está saliendo el agua, fluye el agua, de pronto la manguera en cierto momento le jalamos y se dobla y ya deja de salir el agua, ¿sí? Entonces hay que volver hacia atrás y buscar dónde se dobló la manguera para desdoblarla y que siga saliendo el agua. Pues en muchas ocasiones eso es lo que hacemos en las oraciones de sanación, ¿sí? Como decirle al Señor, ayúdanos, llévanos hasta ese momento donde fuimos heridos, donde fuimos abandonados, traicionados, donde fuimos, no sé, cualquier cosa que nos haya herido o nos haya
de verdad predispuesto, nos haya excluido de la vida sana, de la vida alegre, de la vida, pues de una vida normal. Entonces lo que hacemos es pedirle al Señor, sana ese momento. Si es algo que yo llevo en mi corazón, por ejemplo, resentimiento, odio, soledad y todo eso, pues sánalo. Yo tuve la experiencia de una persona que en cada invierno, ella se ponía en una gran depresión. Y cuando llovía, siempre se ponía en una gran depresión. Entonces, en ese tiempo ella tenía que tener mucho cuidado, porque siempre regresaba la depresión. Hasta que un día oramos por ella y yo veía a una niña viendo por la ventana, llueve y triste y sola en una casa. Y sí, ciertamente sus papás se iban a trabajar y a ella la dejaban sola cuidando a unos hermanitos. Entonces cuando era tiempo de sol y de calor, ella podía salir al patio, podía salir con los hermanos y con los vecinos y andar en la calle y ella se sentía feliz. Mas sin embargo, cuando llovía y cuando era invierno, no podía salir. Entonces tenía que estar encerrada en la casa y eso la ponía triste porque estaba sola, además, ¿verdad? Y eso volvía nuevamente. Entonces, lo que hay que hacer es llevarla, verificarla aquí, como dice la carta, a la luz de la mirada del amor de Dios. Y entonces pedirle al Señor que sea Él quien sane. El único que puede sanar el corazón, el único que puede entrar a tu corazón es Jesús. Nadie, ni aún los psicólogos pueden entrar a tu corazón. Pueden abrirlo y decir, tienes esto, por esto, y empezó por esto. Y es todo lo que pueden decir. Hay ciertas dinámicas, ciertas cosas que pueden ellos llevar a cabo, terapias, sí, pero ellos mismos saben que hay un límite donde dice, es todo lo que puedo hacer. Mas sin embargo, el Señor, quien hizo el corazón, quien formó el corazón, sí, quien es el dueño del corazón, es aquel que puede solamente Él sanarlo. Por ejemplo, cuando tienes un carro, un auto, pero muy costosísimo, no sé, se me ocurre un Mercedes-Benz o uno muy costoso, y se descompone. No lo vas a llevar que lo componga cualquier técnico, no, porque sabes que lo puede descomponer. Además, ni siquiera lo va a encontrar, ¿verdad? Yo recuerdo que nos decía una persona que conocíamos, un mecánico, dice, es que los carros de hoy, dice, lo abres y dices, pues no sé, todos necesitan computadora, todos necesitan para verlo. Entonces, no cualquier mecánico, cualquier técnico puede arreglar eso. Entonces, si la persona sabe la valía de ese carro, lo va a llevar ¿a dónde? Pues, ¿quién lo creó? Va a llevarlo a la agencia de Mercedes-Benz. ¿Para qué? Para que lo arregle. Bueno, el corazón a veces lo llevamos con no sé quién. El corazón lo llevamos para que nos lo componga, para que nos lo arregle, no sé con quién. Hay que llevarlo para aquel quien lo creó, aquel que lo conoce, aquel que sabe cómo fue formado, cómo fue hecho. Solamente el Señor es el único que sabe cómo fue hecho, cómo fue creado, así que hay que llevarlo con el Señor. Así que el Papa nos dice en este apartado, nos pide leer y releer nuestra historia personal, pero verificarla a la luz de la mirada del amor de Dios, ¿sí? A la luz de la mirada de cara a Dios. De cara, es decir, de rostro, de frente a Dios, ¿sí? El otro día les decía a nuestros hermanos, estábamos en un retiro y yo les decía, de cara a Dios vamos a pedirle que Él nos muestre nuestros pecados, y no me entendían, bueno, algunos sí, pero otros sí, ¿qué es eso de cara a Dios? De cara a Dios, de frente a Dios, ¿sí? Y sigue diciendo, porque si la vocación es siempre iniciativa suya, a nosotros nos corresponde la adhesión libre a la economía divino-humano, como relación de vida en el ágape, camino de discipulado, luz en el camino de la iglesia. Porque si la vocación, dice, es siempre iniciativa suya, absolutamente. Nosotros no podemos adjudicarnos una vocación. No puedo decir yo, sí, el Señor me llamó cuando Él no me llamó, ¿verdad? Yo estoy bien segura que mi vocación, mi llamado a ser religiosa, vino y vendrá y seguirá viniendo solo absolutamente de Él. Nosotros nos corresponde la adhesión libre, absolutamente. Nadie puede adherirse a ese llamado, a esa economía divino-humano. Ese llamado divino-humano ciertamente es divino porque dices tú, ¿de dónde viene? ¿Cómo se metió a mi corazón? ¿Cómo
ha seguido subsistiendo. ¿De dónde viene? No puedo yo hacerlo, no puedo yo formarlo, no puedo yo estar toda una vida, ya tengo muchos años y toda una vida estar manteniendo ese llamado por mi propia iniciativa. No se puede. Tiene que ser algo divino, tiene que ser, y muy humano, sí, soy humana, absolutamente. Mi respuesta es con esas limitantes de un humano, ¿sí? Con mis pecados, con mi soberbia, con mi egoísmo, con todos mis pecados, es una respuesta, y Él lo sabe. Pero esa relación en el amor es precisamente el discipulado. Es seguir a Jesús de una manera divino-humana, ¿sí? Antes de ser santa, soy humana. Antes de ser santa, soy humana, ¿verdad? Decía una persona que nos daba un diplomado de formación humana. Antes de santa, mujer. Sí, antes de santa, mujer, ¿sí? Porque si yo no aspiro, si yo no vivo con excelencia mi ser humano, Dios me creó así, humana, ¿verdad? Con mis capacidades, ¿para qué? Para amar de una manera humana, y no me refiero de una manera humana en la carne, sino con esto que yo soy, con todas mis debilidades, con todos mis logros, con mis virtudes, con todo, exactamente así lo quiere. Un ángel, pues amará de manera de un ángel, no le queda otra manera más que amar. Ya tomó la decisión. Un ángel no puede tomar otra decisión. Ya los ángeles que pertenecen a Dios ya tomaron una decisión para siempre. Los ángeles que decidieron no servir a Dios, entonces ya su ser es amar. Pero yo decido amar a Dios y amar a los hermanos. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Continuamos en su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo el Santo Padre nos pide nosotros releer de cara a Dios nuestra vida pasada. Dice, la vida en el Espíritu no tiene tiempos establecidos, sino que se abre constantemente al misterio mientras discierne para conocer el Señor y percibir la realidad a partir de Él. Al llamarnos Dios nos hace entrar en su descanso y nos pide descansar en Él. Como proceso continuo de conocimiento de amor, resuena para nosotros la palabra. Tú te afanas y preocupas por muchas cosas. Eso es tan conocido, ¿verdad? Y hoy, sobre todo en este tiempo, podemos escuchar la voz del Señor diciéndonos a todos, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el capítulo 10 de San Lucas, Lucas 41, 10:41. Dice, yendo de ellos de camino, entró en un pueblo una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras María estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose pues dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, María, María, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte mejor, buena, que no le será quitada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ¿sí? Así que resuena para nosotros la palabra. Tú te afanas y preocupas por muchas cosas, ¿sí? Entonces aquí nos dice el Señor, hay que entrar en ese descanso de Dios, ¿sí? Y no es un descanso de tirarnos en el sillón y ahí quedarnos a descansar, no habla, también es muy importante ese descanso, ¿verdad? Yo siempre que platico con mis hermanos o mis hermanas que tengo que acompañar espiritualmente, siempre les pregunto del descanso, ¿qué tanto descansas? Porque ahorita gran parte del problema que nosotros tenemos de salud es la falta de descanso. No sé, dónde leí que gran parte de las personas apenas duermen, no sé, 4 horas o 3 horas diarias, pero no es en ocasiones será por el trabajo, sino en ocasiones es porque se desvelan viendo televisión o estando en el internet.
Entonces duermen 3 horas y se tienen que levantar a trabajar. Entonces no es precisamente porque tengan que estar trabajando por X situación, sino porque se desvelan viendo televisión o estando en el internet. Entonces llega el punto de que la persona, por supuesto, que va a tronar su corazón o lo que, no sé, vienen los infartos, vienen cualquier cosa, hay que descansar, ¿sí? Y bueno, pues también yo creo que 5 o 6 horas es suficiente, yo creo, ¿verdad? Al menos eso de, bueno, los que saben, los que conocen, dicen que 8 horas, pero es poca las personas que podrán descansar 8 horas realmente. No creo que alguien pueda descansar, bueno, quizá, ojalá, pero durante el día, ¿verdad? Es bueno al menos en un momentito dejar un momentito del trabajo, recostarte un momento, siquiera 5 minutos, que tu cuerpo descanse. Tu cuerpo necesita también descansar. Es decir, 24, bueno, no 24 horas, ¿verdad? Pero estar trabajando, corriendo, o simplemente sentado todo el día, tu cuerpo necesita descansar. Entonces, además del descanso físico, pero no habla de ese descanso, ciertamente el Santo Padre, habla de ese descanso que dice el Señor: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los descansaré. Entonces, cuando habla de ese descanso, ¿sí? No habla del descanso físico, que ciertamente puede ser, sino del descansar en Dios. ¿Qué es descansar en Dios? ¿Qué nos habla? Primero hablemos de una persona cansada, para poder más o menos entender cuál es el descanso. Hablemos de una persona cansada. Todos absolutamente hemos llegado a un momento que dices: ya no puedo más con esta situación. Estoy cansada a lo mejor de una enfermedad, a lo mejor de problemas, a lo mejor de cansancio físico, demasiado trabajo, demasiadas tensiones, una situación en tu casa, en tu familia que dices es estresante, no la soporto, o cualquier cosa. Los matrimonios, la escuela, la falta de trabajo, muchas otras cosas, que ha llegado a un punto que dices: ya no lo soporto, ¿sí? Y qué padre encontrar en Dios el descanso, ¿sí? A mí me impresionó muchísimo la muerte de una jovencita. No es una jovencita, ya tenía años. Ella, una de mis hermanas de sangre, ella fue su mamá, le llaman su mamá, en inglés no me acuerdo. Total, que ella cuidaba niños cuando ella podía en ese tiempo cuidar niños. El gobierno les da los niños, ella tiene que tener una casa bien, una casa grande, es decir, les da todo y les paga para que cuiden a esos niños, y son pequeños. Entonces ella tuvo a 2 niñas, y la más grande se encariñó mucho con ella, y ella con ella, es decir, para ella era su hija. Por azares, porque ella tuvo que irse de su casa y ella no los pudo cuidar, pues ella tuvo que irse. Entonces entró en la Marina y seguían comunicándose siempre. Se enteró que se fue muy lejos, y de vez en cuando se comunicaban. Cuando se entera que creo que se enteró primero que estaba enferma, luego trató de comunicarse con ella, ya no pudo, y de pronto se da cuenta que se suicidó, y fue para ella y para todos nosotros un impacto tremendo. Y a mí me dio en alguna manera mucha paz, porque yo recuerdo que mi mamá siempre rezaba por esos niños, siempre rezaba. Yo me acuerdo que decía: no, pues yo siempre rezo por esos niños, vinieron a nuestra familia porque Dios los trajo, pues quién sabe por qué los traería, ¿verdad? Y no solamente por ella, porque rezaba por todos los niños que cuidó mi hermana Victoria, siempre les mandaba su bendición cada noche y siempre rezaba por ellos. Y ella fue bautizada en una fiesta familiar de nuestra familia. La buscamos que fuera bautizada. Ella quiso bautizarse, la otra niña dijo que ella decidía no bautizarse en la Iglesia Católica y se le respetó, pero ella sí quiso bautizarse en la Iglesia Católica, ya grandecita. Buscamos que sacerdote nos hiciera a favor de bautizarla, y bueno, entonces, pero ya cuando nos enteramos que se había suicidado, ¡qué tremendo! Después supimos que ciertamente tenía cáncer. Ya entró en una relación que se iba a casar, luego el muchacho, pues creo que la traicionó, no sé qué pasó, y ella pues estaba muy herida,
muy herida, y ella no encontró más que eso, la salida del suicidio. Y fue un impacto tremendo para nosotros, ¿verdad? Para mí decir que tanto oré por ella, que tanto la busqué, para mi hermana también, debí de haberla buscado más, pues muchas cosas que después salen, ¿verdad? Y que muchas cosas que tú te dicen, pero a donde voy es que el descanso en Dios es ahorita y siempre absolutamente necesario. Ella lo que necesitaba era urgentemente descansar en Dios. Llegó un momento que el dolor quizá el sentir sola, porque estaba sola, no tenía familia, su familia estaba, todos fueron repartidos, todos esos niños fueron repartidos, y dices tú, qué sufrimiento. Hay personas que les toca tanto sufrir desde niños. Su mamá creo que estaba en el manicomio, en una clínica para enfermos mentales. Ellos fueron recogidos por el gobierno, siempre parece que algunas veces estaban juntos, otras veces los separaban. Fue mucho sufrimiento. No es la salida, por supuesto, el suicidio, pero, y tú dices, Dios haya tenido misericordia, yo creo que sí, ¿verdad? Porque hay tanto sufrimiento, tantas soledades de niña. Ella decía siempre que el único tiempo bonito que había vivido fue cuando estuvo con mi hermana, cuando estuvo en nuestra familia, de cierta parte siendo parte de nuestra familia. Ella lo recordaba siempre y decía que siempre iba a recordarlo. En sí, en la carta que deja una nota para su hija de mi hermana, que era una niña cuando ella estaba chiquita, como disculpándose con ella, como diciendo, no, qué pena, me da pena por ti que cuando sepas esto, pero yo tengo que irme. Y cosas así, dices tú, ¿cuánta falta hace el descanso? Ese descanso en el Señor, ese descansar en Él. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, ¿sí? Que yo los descansaré, ¿sí? Entonces, las personas fatigadas, cargadas, abrumadas por esa carga, no hay otra manera. Buscas las soluciones y en ocasiones no va a haber soluciones, ¿sí? En un cáncer que dices ya es terminal, lo único que tienes que hacer es dejarlo todo al Señor, descansar en el Señor. Y ya tú seguir adelante, porque si no, no se va a poder continuar cargando y lo que no debemos de cargar. Si Dios ya lo llevó en la cruz, ¿por qué tengo que ir cargando yo? Lo que sea, aún los pecados, aún las culpas, aún lo que hayamos hecho bueno o malo, nosotros tenemos que buscar al Señor para descansar en Él. Y a mí me encanta en las oraciones decir y hacer referencia a esta cita bíblica. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los descansaré, ¿sí? Y lo dice así textualmente, yo los descansaré, ¿sí? Es una promesa de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas. Entonces yo debo de ir ante Él y decirle, yo vengo cargada con toda esta problemática, con todo esto que ya no puedo más. Tú dices en tu palabra que tú me descansarás. Yo quiero hoy descansar de esto, ¿sí? Y es real. El Señor de verdad nos ayuda a descansar y a dejar en Él pues todo eso que vamos cargando y que nos abruma, y que llega un momento que ya es imposible seguir caminando con esa carga, ¿sí? Vamos a una pausa y continuamos en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Koinonia Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto de las 8:30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado,
aledaña al ex toreo de Tijuana. Llegaremos al auditorio municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Moriplus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son Antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio O infórmate al 608-3652. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos hablando de lo que nos dice el Santo Padre, cómo debemos de entrar en su descanso, ¿sí? En su descanso. No habla precisamente del descanso eterno, ¿verdad? No habla precisamente de entrar en su descanso. Ciertamente también hay que entrar en su descanso. Llama la atención, a mí había un cuarto en el cementerio de mi pueblo, de San Mateo, que le llamaban descanso. Y a mí se me hacía tan tenebroso eso. Era un cuarto, era la entrada al cementerio y había ahí como una banca donde tenían que poner ahí el féretro. Y no sé para qué era el descanso, que ahí tenían que poner el féretro, yo creo que para el último adiós de las familias, y eso no sé, ahorita se me vino el descanso, ¿sí? Pues aún en eso debemos que descansar, ¿sí? Dice, tú te afanas y te preocupas por muchas cosas, ¿sí? Entonces vemos cómo el Papa nos pide de verdad dejar en muchas ocasiones esas preocupaciones. No hay a veces de todas esas preocupaciones no hay más que dejárselas al tiempo. En ocasiones no tenemos ninguna solución. Habrá muchas veces que le busquemos por una parte, por otra parte y no encontremos la solución. La solución va a venir con el tiempo. La solución va a darse por gracia de Dios. Por lo pronto, lo único que tenemos que hacer es descansar en Él y dejar de preocuparnos y de afanarnos por tantas cosas, ¿sí? Dice también que en la nueva, dice, el que está en Cristo es una nueva creación, 2 Corintios 5:17, ¿sí? En la vía caminamos en una vida nueva, la vieja criatura renace a vida nueva. En la vía del amor caminamos una nueva vida, la vieja criatura renace cada día. El Papa Francisco indica el nombre de este renacer. Esta senda tiene un nombre, un rostro, el rostro de Jesucristo. Él nos enseña a ser santos. En el Evangelio nos muestra el camino de las bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 12. ¿Sí? Y bueno, pues yo creo que aparte de los frutos del Espíritu Santo, el termómetro para la santidad van a ser las bienaventuranzas, ¿sí? Aparte de esto, de vivir en los frutos del Espíritu Santo, una persona que ya vive en las bienaventuranzas es una persona santa, ¿sí? Y las bienaventuranzas, nosotros podríamos decir, ay, son tan dulces, tan bonitas, pero la verdad es que quien vive ya en ellos es una persona santa. Dice capítulo 5, dice, viendo la muchedumbre, subió al monte, se acercó a sus discípulos, se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Esta es la vida de los santos? Por supuesto. Esto es todo lo contrario de lo que nos enseña el mundo actual. Todo lo contrario. ¿Cómo que van a ser bienaventurados los que lloran? ¿De dónde saca el Evangelio eso? Si a nosotros lo que aspiran los jóvenes es ver a esos modelos, a esas personas que salen en la televisión siempre felices, con un gran carro, con perfumes, con joyas muy costosas, con mujeres o hombres con lujos y riéndose, siempre felices, mostrando la mejor cara. Nunca un artista sale con una cara triste, aunque al otro día vaya a pasar, no sé, algo, se sepa que se divorció o alguna cosa o más fuerte, ¿verdad? Entonces, o a lo mejor hasta que se suicidó, también ha pasado muchas cosas. Nunca sale eso, ellos salen con la mejor cara, ¿verdad? Pero ¿de dónde saca el Evangelio que los que lloran serán felices? O bienaventurados, ¿sí? ¿De dónde saca el Evangelio que los pobres de espíritu son bienaventurados? Cuando los que son aquellos que de verdad no tienen nada de pobreza de espíritu, son autosuficientes, egoístas, soberbios, que lo pueden todo, todo lo saben, todo lo hacen, son de verdad, lo pueden hacer todo para su vida, pues ellos son los felices. Entonces, todo lo contrario de lo que nos enseña la palabra de Dios, nos lo dice lo dice el mundo. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados serán los perseguidos por causa de la justicia, no de la justicia de la policía, ¿verdad? No la justicia de la policía, ¿verdad? No dicen, pues todos los que están en la cárcel, puede ser, ¿verdad? Que algunos que estén allí, pero no se refiere la palabra a la justicia como la policía, sino la justicia de aquellos que quieren estar en la ley de Dios, ¿sí? Por causa de la justicia, de lo justo, de la ley de Dios, por causa de ser santos, por causa de luchar por la justicia, como, no sé, un Martin Luther King o, no sé, alguno de ellos, ¿sí? Bienaventurados, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los injurien y los persigan. Eso es totalmente en contra de lo que nos enseña el mundo. Si una persona es perseguida, pobrecita, ¿verdad? Y sí, ciertamente. O injuriada. Entonces, todo esto que nos enseña el Evangelio es a veces en contra de lo que nos enseña el mundo. El mundo nos enseña bienaventurados los ricos, los que no lloran, los que tienen lujos. Bienaventurados y felices los que tienen dinero, bienaventurados los que tienen placeres, bienaventurados los que tienen éxito, bienaventurados los que tienen belleza, bienaventurados los que son, no sé, triunfadores, bienaventurados. Pero el Evangelio nos dice una cosa totalmente diferente, ¿sí? Entonces, en la vida consagrada y en la vida de todo cristiano, yo creo esta llamada a encarnar la buena noticia en el seguimiento de Cristo, muerto y resucitado, a hacer propio el modo de existir y de actuar de Jesús como verbo encarnado, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener este estilo de vida, asumir en nosotros estas actitudes interiores, dejándonos a inundar por su espíritu, asimilar su sorprendente lógica y su escala de valores, compartir sus riesgos y sus esperanzas, guiados por la certeza humilde y feliz de quien ha sido encontrado, alcanzado y transformado por la verdad que es Cristo y que no puede dejar de proclamarla, ¿sí? Entonces, por eso este apartado se llama encontrado, alcanzado y transformado por Cristo. Sigue diciendo el Santo Padre: permanecer en Cristo nos permite acoger la presencia del misterio
que nos habita y hace que se dilate el corazón a la medida del corazón del Hijo. El que permanece en su amor como el sarmiento está unido a la vid, entra en la familiaridad con Cristo y da fruto. Permanecer en Jesús se trata de permanecer unidos a Él, dentro de Él, hablando con Él. Esto lo encontramos en el capítulo 15 de San Juan, ¿sí? Del 1 al 8 podemos ver esta cita. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios, gracias a la palabra que los he anunciado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecen en mí no pueden dar fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es una realidad. Separados de mí no pueden hacer nada. Y nos pone, ¿sí?, el ejemplo del árbol y de las ramas. Así de simple. Un árbol frutal, un árbol, unas ramas. Una rama que se desgaja del árbol ya no puede dar frutos. Claro, solamente que se ponga y que se haga otro árbol, pero así, cortada y echada al piso, ya no puede dar frutos, ¿sí? El fruto viene solo, ya absolutamente solo, cuando está unido a la savia del árbol. Y así es exactamente nuestra vida, solo y absolutamente. Cuando estamos unidos a Jesús es cuando nosotros podemos dar fruto, porque sin Él, y lo dice Él claramente, sin mí no pueden hacer nada. Y esto es una realidad. En realidad se acaba la fe, se acaba el amor, se acaba la fuerza, se acaba el entusiasmo. Recordemos que el entusiasmo es enteos, viene de la palabra enteos, es decir, unidos a Cristo. La palabra entusiasmo, una persona que tiene entusiasmo por la vida, por lo que hace, por el bien, por todo eso, está unido a Cristo. Está unido a Cristo, es decir, aquella persona que es apática, que ya no tiene fuerza, que ya todo es triste, no está unida a Cristo, o bueno, al menos a simple vista. Entonces nosotros debemos de estar como esa rama unida al árbol, ¿sí? Esa rama, para que dé mucho fruto, tiene que estar totalmente unida al árbol. Y eso es la invitación que nos hace el Santo Padre Francisco. Vamos a una pausa y regresamos ya con el último segmento de Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
estamos con ustedes, estamos en su programa Divino Maestro y este canto pues es muy acorde con lo que estamos nosotros meditando, ¿verdad? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y el Santo Padre nos invita precisamente a esto, a estar unidos con Cristo, de tal manera que un día lleguemos, quien fuera San Pablo a decir, ¿verdad? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sí, la señal de Cristo, sí, dice, está en nuestra frente y en nuestro corazón. En nuestra frente para confesarle siempre y en nuestro corazón para amarle. En nuestro brazo para hacer el bien. La vida consagrada, en efecto, es una continua llamada a seguir a Cristo y a transformarnos a Él. Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y habla a la propia vida. Todo lo que el Señor nos enseña con su vida, pues es lo que nosotros deberíamos de seguir, ¿verdad? El encuentro con el Señor nos pone en movimiento, nos empuja a salir de la autorreferencialidad. La relación con el Señor no es estática ni intimista. Quien pone a Cristo en el centro de su vida se descentra. Cuanto más te unes a Jesús, Él se convierte en el centro de tu vida. Tanto más te hace el salir a ti mismo, te descentra y te abre a los demás. No estamos en el centro, estamos, por así decirlo, desplazados y estamos al servicio de Cristo y de la Iglesia. Esta palabra de descentrarnos, ¿sí? Él la usa mucho, el Santo Padre nos habla mucho de descentrarnos, tanto en nuestra vida personal como también en nuestro servicio. Dice, salgan a las periferias, pero también en nosotros nos habla mucho en nuestra vida personal de descentrarnos. ¿Qué quiere decir? De quitarnos del centro. En muchas ocasiones nosotros, yo soy la persona más importante del universo. Yo. Nos convertimos en el famoso yo. Es decir, yo mando, yo digo, yo pienso, yo deseo, yo quiero, yo lo hago, yo lo dejo de hacer. Es decir, todo gira alrededor de nosotros y puede llegar a ser, aún para nosotros los que seguimos a Cristo de una manera sutil o a veces muy, muy abierta, ese yo. Y el Santo Padre nos invita a descentrarnos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A poner a Cristo en el centro, ¿sí? Y a nosotros ponernos alrededor de Cristo. Y nos lo ponían muy, muy gráficamente en un dibujito. No sé, cuando recibíamos, allá por las primeras ocasiones que recibíamos el querigma, ¿sí? Siempre ese dibujito nos lo ponían en el anuncio. Ponían 3 círculos. En un primer círculo estaba el yo, así la palabra yo, y alrededor de todo eso, del círculo de yo, pues giraba nuestra familia, aún allí con una crucita giraba Jesucristo, ¿verdad? Y todo giraba alrededor de mí. Luego dice que a lo mejor empezamos ya a acercarnos a Dios, entonces ya está adentro del círculo mi yo y también Jesús, ¿sí? Y bueno, pues ya al menos también Jesús está adentro. Pero lo ideal y lo que debe de ser es que yo me salga aún del círculo y solamente quede Jesús. Es decir, y yo gire alrededor de Jesús. Yo y todas las cosas, mi familia, mis bienes, todo gire alrededor de Jesús. Eso es lo que el Santo Padre llama como descentrarse. Sí, es decir, poner en el centro a Jesús. Y es así. Y la vida de un consagrado, pues mucho más, ¿sí? La vida de una discípula de Jesús debe de ser todo en función de su maestro. Todo debe de hacer en función de su maestro. Levantarse debe de hacerlo en función de su maestro. El primer pensamiento es, gracias Señor, te doy gracias, va a ser un día de trabajo, ¿verdad? Te lo consagro. Luego bañarse, todo, la oración, la misa, todo. El trabajo de la casa, el lavar, todo eso debe de estar impregnado de Jesús. Debe de estar impregnado de la presencia de Jesús. Y vaya, si vivo en su casa, si yo paso por donde está Él eucarísticamente y paso y le digo adiós y ya me voy y todo eso, debe de estar toda la vida de un consagrado alrededor de la presencia de Jesús. Sí, y no se diga ya todo mi trabajo apostólico.
¿sí? Aún el dormir, el acostarme en la noche, todo debe estar alrededor de la presencia de Jesús. Eso es descentrarme, ¿sí? Y yo debo de tener mucho cuidado. Y yo creo que todos hemos llegado al punto de que nosotros somos el centro de nuestra vida, ¿sí? ¿Verdad? Cuando me empiezo yo ya a cuidar demasiado, que llega ya cierta edad, y eso nos pasa mucho también, ¿verdad? Que llega a cierta edad y bueno, pues me duele la cabeza y qué voy a hacer y ay, me duele mucho la cabeza y ya me duele el dedo y me duelen los pies y me duelen las rodillas y llega el momento que a nosotros todo nos duele, ¿verdad? Pero y ya se empieza uno a tener mucha atención hacia su persona. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque luego como nosotros los consagrados, ¿sí? Tenemos muchos hijos espirituales. Yo tengo miles de hijos espirituales, muchísimos hijos espirituales, ¿sí? Pero un hijo físico no lo tengo. Entonces, a veces nos centramos tanto en nosotros mismos que nosotros somos nuestros propios hijos. Y entonces nos cuidamos mucho, nos mimamos mucho y no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimos hijos espirituales y darles nuestro amor y nuestro cuidado a todos esos hijos espirituales, ¿sí? Eso es lo que nos habla el Santo Padre. Hay que descentrarnos. La vida cristiana está determinada por verbos de movimiento, una búsqueda continua, incluso cuando se vive en la dimensión monástica y contemplativo claustral, ¿sí? No se puede perseverar en una evangelización ferviente si no se está convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Si es lo mismo, si da lo mismo en haber encontrado a Cristo o no haberlo encontrado, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? ¿Qué sería de mí? Hay un canto precioso, ¿verdad? Que dice, ¿qué sería de mí si yo no te hubiera encontrado? ¿En dónde estaría si yo no me hubiera encontrado contigo? ¿Dónde estaría? Yo siempre me pregunto, ¿dónde estaría? ¿Viviendo en Tijuana? Por supuesto que no. Estaría viviendo quizá en Zacatecas o quizá en Estados Unidos, sería lo más probable, ¿verdad? Quizá estuviera casada o siendo abuela de muchísimos nietos, quizá. Pero ¿dónde estaría mi corazón y mi espíritu? Y yo digo, gracias por haberte encontrado, Señor. Gracias. Entonces, yo tengo que ver la diferencia. No es lo mismo haberlo escuchado que ignorarlo. No es lo mismo haberlo contemplado, adorarlo, ¿sí? Que no hacerlo. Sí, yo debo siempre de ver la gran diferencia. Y siempre en esa búsqueda, ¿sí? La inquietud de la búsqueda. Como decía San Agustín, ¿verdad? Inquietud del corazón que lo lleva al encuentro personal de Cristo. Esa búsqueda que debe de ser algo que nos debe siempre de mover, siempre estar buscando. Porque dice la palabra de Dios, quien busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. Pues hemos llegado al final de su programa Divino Maestro. Les deseamos todo el bien en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.